Hermano, ese de Jaime. Estás ahí, ¿verdad, hermano? ¿Es el hermano Jaime o el hijo del hermano Jaime? Estoy aquí, hermano. Estoy aquí. Ok, sí. ¿Cómo está usted, hermano? No, gracias a Dios, bastante bien, hermano. ¿Nos puedes guiar en oración? ¿Puedes orar por la clase, hermano? Sí, hermano. Amén, hermano. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre, y para siempre tu misericordia. Te damos toda la gloria en esta mañana. Te la hemos podido dar, Señor, en momentos de aflicción, en momentos difíciles, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has enseñado, Señor, a caminar entre espinas, entre situaciones difíciles, pero una vez más aquí estamos, Señor, para darte la gloria, porque, Señor, tú la mereces ahora y en todo momento. Esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a entender este mensaje que el hermano Alex va a hacernos, nos va a hacer llegar, Señor, que tú lo uses como hasta aquí tú lo has usado, Señor, para la gloria tuya. Amén. Bendícelo y, Señor, permite, Padre, que él pueda hablar tu palabra con toda libertad y nosotros podamos entender, Señor, de manera personal cada mensaje, Señor, el que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Te damos toda la gloria, Padre, porque tú la mereces. Te rogamos que tu Espíritu en esta hora trate con cada uno de nosotros de una manera especial y que podamos, Señor, tener la claridad que solamente tu Espíritu puede darnos, Señor, en esta hora. Te damos toda la gloria y te lo pedimos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Amén. Señor. Vamos a tocar un punto en esta mañana que es parte de en la iglesia, que es la celebración universal de la iglesia que está en el Nuevo Testamento. He tenido preguntas acerca de hablar en lenguas y yo voy a tratar de introducirme dentro de lo que podamos cubrir, porque estas preguntas se siguen haciendo y no quiero que haya no ignorancia, sino que tengamos una respuesta cuando alguien nos pregunta acerca de ciertos versículos en las Escrituras donde aparece esto y queremos estar seguros que entendemos correctamente. Yo estaba pensando que el nacimiento de Jesús, con la excepción de los ángeles y los pastores, los campos alrededores no estuvieron presentes cuando nació el Señor. Sin embargo, cuando llega la venida del Espíritu Santo, hay una conmoción, de tal manera que toda Jerusalén fue alcanzada con esta divina y gloriosa manifestación del Espíritu Santo. Y eso nos llega a nosotros con una, como yo diría, no como una, sí, como una advertencia a no desconocer, a no dejar de apreciar, valorar la venida del Espíritu Santo a la iglesia, porque el Espíritu Santo iba a ser el poder de la iglesia.
Y ya veremos en versículos donde dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces, vamos a ir a versículos que son conocidos. Hay cosas y verdades que yo sé que ustedes ya conocen, pero puede haber algunas aclaraciones que quizás algunos necesitan. En Hechos 2, vamos a leer los primeros 4 versículos, y entonces yo voy a presentar una introducción a este tema. Nos dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y sabemos que eran 120 porque el capítulo 1 nos lo dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, o de acuerdo a la habilidad que el Espíritu Santo les daba de hablar en estos idiomas. Si yo fuera a ponerle un tema a esta parte del estudio, porque después vamos a empatar otra vez estas verdades con la iglesia, este tema sería el bautismo del Espíritu Santo y el pentecostalismo. Por causa de que hay un poco de confusión, para no decir mucha confusión. Y aunque existen hermanos que saben que esa manifestación de hablar en lenguas no es lo que dicen que es, sin embargo, no saben explicar o no saben tratar con el tema en una forma satisfactoria. El bautismo del Espíritu Santo había sido profetizado cientos de años antes de venir el Señor Jesucristo, y uno de los que profetizó acerca de esto fue el profeta Joel. Allá en el capítulo 2, todos ustedes que tienen Biblias o que están siguiendo estas clases con una Biblia, pues si ustedes encuentran estos versículos, pues harían mucho bien en simplemente leerlos. En Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo no se había derramado antes del Pentecostés. Vamos a hacer esto claro. Algunos se confunden y dicen, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y que el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento en otros casos. Es verdad. Pero estamos hablando de un bautismo interno. Y aquí está la profecía en Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré mi espíritu en aquellos días. Y después seguimos el versículo 30 al 32, donde nos habla de señales en el sol, en la luna, columnas de humo, y sabemos que nada de eso ocurrió en el día de Pentecostés, lo cual quiere decir que era un lenguaje simbólico, para que cuando ustedes lean estas cosas en el libro de Apocalipsis entiendan que es un simbolismo. Y yo no voy a usar el tiempo para explicar el simbolismo, porque eso nos va a sacar del tema. Y leemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que estaban allí, sobre toda la carne que estaba allí, sobre todos los hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto, esperando algo que ellos realmente no sabían lo que iba a ocurrir. Estaban esperando poder, estaban esperando, pero ellos nunca habían recibido el Espíritu Santo. Así que esto iba a ser una experiencia novedosa, iba a ser algo nunca experimentado antes por nadie, ni aún por los profetas de antaño. Ahora, a Juan el Bautista lo ratificó allá en Mateo 3, versículo 11, cuando él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso se convirtió en realidad en el día de Pentecostés. Juan lo prometió, pues lo ratificó. Jesús lo prometió en San Juan 14, 17, cuando él dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque está con vosotros, mora con vosotros, y estará en. Y esa es la parte importante aquí. Estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Estará en ellos. El Pentecostés, como yo he dicho antes, no es una fecha cristiana, sino judía. Y no tiene relación con la experiencia del Espíritu Santo para nosotros hoy. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 16, nos dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible en Jerusalén. Una fecha, una fiesta que significaba en hebreo la fiesta de las semanas, el día 50, después de la ofrenda de la cebada, de la recogida. La celebración de esta recogida y de los primeros frutos era celebrada como el día de Pentecostés, de acuerdo a Éxodo 34. Le estoy dando los versículos porque realmente no me quiero apurar. Éxodo 34, 22. También, esto es la ley, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ahí estaba la celebración. Y esto ocurrió en el libro de los Hechos 50 días después de la resurrección. Cristo había resucitado y 50 días después
el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, cumpliendo así el tipo y el antitipo de la recogida de los primeros frutos. Aquí dice, ¿por qué los primeros frutos? Porque el Pentecostés fue la recogida de los primeros frutos gentiles o de aquellos que habían estado en otras naciones, aunque eran prosélitos de otras naciones. El pentecostalismo es un movimiento religioso que comenzó en Estados Unidos alrededor del año 1900. Antes de esa fecha no era conocido. La primera denominación pentecostal fue fundada en el año 1914, conocida hoy en muchos lugares como las Asambleas de Dios. Ese es el nombre con el cual fueron inaugurados. Las Asambleas de Dios tuvieron una división entre ellos y fue acerca de el divorcio y las segundas nupcias. Esto produjo una división. Aquellos que se separaron fueron llamados la Iglesia de Dios Pentecostal. Así que estamos haciendo estas aclaraciones históricas porque muchas veces ni sabemos por qué esto, ni sabemos por qué aquello. Es muy importante que entendamos que el pentecostalismo tiene una creencia confusa y no definida acerca de cuándo y cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. No parece haber coordinación en su doctrina, porque cualquiera puede ser un candidato. En sus reuniones, cualquiera puede caer bajo lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y sabemos que de acuerdo a las palabras de Cristo, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Cuando yo fui a Cuba la primera vez, yo tuve un encuentro con alguien con quien yo tuve mucha afinidad en mi juventud. Y claro, pasaron muchos años y ya yo no era aquel joven que se fue de Cuba y regreso ahora ya como un ministro. Y esta persona a quien yo aprecié, yo quise que esta persona estuviera en los cultos que tuvimos. Realmente fue en Placetas, que hubo una mini convención ahí. Y con el tiempo, esta persona cayó bajo la influencia de la creencia de hablar en lenguas. Y estuvimos hablando hasta por la madrugada. Y yo le hice varias preguntas y no me las pudo contestar. En relación a quiénes son candidatos para recibir el Espíritu Santo. Y en el mundo pentecostal han habido varias variantes de donde surgió también esta variante de lo que se llama hoy en día en muchos lugares el movimiento carismático. El carismatismo no es una llamada iglesia, es un movimiento religioso dentro de diferentes denominaciones. Por eso es que pueden haber carismáticos católicos, carismáticos bautistas, carismáticos pentecostales, carismáticos independientes. Y la creencia principal entre ellos es la manifestación de hablar en lenguas. Algunas de las señales que lo caracterizaron a ellos fue la de poner las manos así. De poner las manos así cuando están cantando, como en un acto de recibir.
No estoy diciendo de que eso es pecado ni nada de eso, pero es una de las características de ellos. El de caerse, el de temblar, el de hablar claramente en lo que ellos llaman el don de lenguas. Y eso lo hace cualquier persona que se una de manos o cualquier persona que se abra a ese espíritu, porque es un espíritu religioso. Y yo conozco ese espíritu, porque inclusive hemos tenido en nuestra familia quienes han estado en esa doctrina y los testimonios que han dado de lo que les pasó antes, durante y después concuerdan con lo que yo les estoy diciendo. No todos son aptos y mucho menos candidatos para recibir el Espíritu Santo. Y ya leímos aquí en el libro de Juan, donde Cristo dice, el mundo no lo puede recibir. Así que un hombre que no ha sido regenerado, verdaderamente nacido de nuevo, no puede recibir el Espíritu Santo. No importa lo que hable, no importa si se cae, si tiembla. Aquí hay tantas cosas que ocurren en Estados Unidos que yo no sé si en los países que ustedes representan estas cosas ocurren, pero aquí en Estados Unidos hay quienes caminan por los pasillos como si fueran perros, ladran, le ponen collares, a otros les dan ataques de risa, a que ellos llaman una risa santa que no pueden parar. Y hay tantas y tantas manifestaciones raras que definitivamente no tienen que ver nada con el Espíritu de Dios, que es santo. Y dice la Biblia, estas señales seguirán. Nosotros no seguimos las señales nos siguen a nosotros. En una de las escrituras muy conocida, un hermano me preguntó acerca de esto y yo no le he contestado porque he estado bastante ocupado en estos días. En Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, si tomamos el versículo 18 literalmente como una señal de que hemos recibido el Espíritu de Dios, aunque aquí no es mencionado el Espíritu de Dios, pero sí nos habla de que hablarán nuevas lenguas. Claramente esto tiene referencia al Pentecostés, porque el Pentecostés no se había llevado a cabo todavía. Y también al don de lenguas. De acuerdo al pentecostalismo y al carismatismo, el hablar en lo que ellos llaman lenguas es la señal de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Ningún don de la Biblia, ninguno, es señal de que hemos recibido el Espíritu Santo, porque todos tenemos dones. Y las lenguas fueron dadas como una señal para que el mundo que era pagano tuviera una muestra del poder de Dios. Y encontramos en el libro de los Hechos donde en 6 ocasiones el Espíritu Santo se derramó. En 3 se habló en lenguas o idiomas. La palabra idioma, que es la palabra lengua, es glos. Y eso de lenguas desconocidas, la lengua desconocida no existe.
Es lengua desconocida para la persona que no entiende el idioma, pero alguien lo conoce. Ahora, en 3 de ellos el Espíritu Santo se derramó y no se habló en lengua. Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, no habló en lengua. Y así hay 6 ocasiones. 3 sí, 3 no. En las 3 que sí, hubo personas de otros países, de otros idiomas presentes. Y fue necesario que entre los gentiles el don se manifestara para que los judíos cristianos que tenían problemas aceptando a los gentiles pudieran ver de que ellos también eran aceptados de Dios, y de la única forma que ellos los podían ver y palpar era viendo que ellos también habían recibido lo que ellos habían recibido en el Pentecostés, que fue el poder hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Y no hemos terminado con el Pentecostés, vamos a volver ahí, porque si leemos detalladamente ahí, vamos a ver que no todos hablaron en lengua, pero claramente estamos hablando de estudiar, no de leer por arriba, ni leer con una predisposición a algo que hemos oído, simplemente. Ahora, en el día de Pentecostés, solo fueron los 120 creyentes que lo recibieron. El Espíritu Santo es dado una vez al cristiano para purificar y santificar un corazón que nació con una simiente transmitida a él por sus padres. Y eso nos lleva hasta Adán y Eva. Podemos llamarle el pecado original, podemos llamarle la carne, podemos llamarle el viejo hombre. Hay tantas cosas que podemos utilizar. La carne es otra también. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, si hay alguna pregunta en medio de esto, hermano, levante la mano, por favor, y me preguntan. Hechos 15, versículo 8, dice, y Dios, que conoce los corazones. Aquí se está hablando acerca de los gentiles, lo que es llamado esta reunión o este concilio en Jerusalén, donde había una disputa, una aclaración si los gentiles debían ser recibidos como miembros de la iglesia o no, o si ellos tenían que obedecer la ley, si ellos tenían que ser circuncidados primero para entonces ser candidatos para ser parte de la iglesia. Y esto se está aclarando aquí. Y entonces nos dice aquí en el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace un tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso pasó en casa de Cornelio, en el capítulo 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí tenemos la conclusión. Esto le mostró a los hermanos judíos que los gentiles
habían sido salvos y habían recibido también el bautizo del Espíritu Santo como ellos. Y esto concluye la situación que había, porque esto casi causa una división en la iglesia primitiva. El asunto de aceptar o no a los gentiles que estaban siendo convertidos por grandes cantidades bajo el ministerio del apóstol Pablo y otros apóstoles. El Espíritu Santo fue dado así para purificar. Y no leemos donde el apóstol Pablo recibió otra vez al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo fue que Pablo recibió el Espíritu Santo? En Hechos 9, 17, 18. Encontramos el testimonio. Nada de lenguas. Hechos 9, 17, 18. No cuenta eso. Después tenemos el caso de los samaritanos. Los samaritanos que eran una raza o una etnia mezclada de judíos con gentiles. Habían tenido 5 reyes gentiles, habían pervertido las escrituras, y los judíos siempre los vieron a ellos como que no eran puros, que no eran dignos, como que ellos no estaban calificados, que el Mesías no vendría para ellos. Y ya todos, creo que todos conocemos la conversación que hubo entre Jesús y la samaritana, que fue acerca de este asunto. Ustedes adoran en este monte, los judíos adoran aquí en el templo, y entonces Jesús dice estas palabras que son pasadas por alto, pero están en las escrituras y son las del Señor. La salvación viene de los judíos. El Mesías venía de la simiente de Abraham, siguiendo hasta David, y así seguimos la historia hasta Jesús. Ahora, ¿por qué lenguas? ¿Por qué lenguas? Solo el pentecostalismo utiliza las lenguas como una señal. Para esto tenemos que estudiar a 1 Corintios 14, y vamos a tener que dedicarle una clase entera a 1 Corintios 14, porque yo no quiero tomar 15 minutos y pasar por arriba, porque siempre van a haber preguntas, ¿por qué esto, por qué el otro? Pero déjenme, antes de llegar ahí, no creo que voy a poder hacerlo hoy, es decirle esto. El Espíritu Santo es dado no para que nosotros hablemos en ningún idioma. Esto fue necesario para la propagación del evangelio, pues Cristo le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo lo iban a hacer ellos? Cuando ellos no conocían los idiomas de estos países. Ahí tenemos lo que es, aunque no lo dice, la implicación de que el Espíritu Santo iba a darle a ellos una manera de comunicación. Esto es un don de Dios que fue necesario. Hablar en lengua nunca se va a manifestar en un lugar donde todos hablamos el mismo idioma o donde el idioma es entendido. Eso lo vamos a tratar en 1 Corintios 14. Ok, el pentecostalismo moderno está fundado sobre las manifestaciones religiosas y emociones. Y el peligro del pentecostalismo y el carismatismo es que aleja a los hombres del mensaje de la cruz
y lo empuja al hombre a la religión de los sentidos y no del mensaje de la cruz. El mensaje del Cristo crucificado, el que muere para salvarnos y para santificarnos. Entonces la religión de los sentidos, yo siento esto, es un plan muy bien diseñado del enemigo, porque una persona que sienta estas manifestaciones se siente seguro por lo que siente. Lo mismo podemos decir de un santero, lo mismo podemos decir de un espiritista. Todas estas personas, cuando ellos entran de lleno en la creencia a esta diabólica y se abren a estas cosas, existe la realidad de que ellos hablan en lenguas. Ellos hablan idiomas que cuando caen bajo esos trances, se caen en el piso, echan espuma por la boca, tiemblan, hay que aguantarlos. Una serie de manifestaciones. Por eso es que la iglesia no está fundada sobre manifestaciones. No podemos seguir señales como evidencias. La evidencia de que somos hijos de Dios, de que tenemos vida eterna, de que somos aceptados por Dios es, y eso lo sabe la persona, que se siente libre, se sabe libre de condenación, de pecado, sabe que ha sido perdonado, porque el Espíritu Santo le da testimonio. Tú eres libre. Ese es el fundamento de, ¿estoy yo aceptado por Dios o no? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Así que, si entramos en el pentecostalismo y en el carismatismo, y déjeme decirle esto para beneficio de aquellos que quizás no tienen tanto acceso a información como algunos de nosotros, el pentecostalismo está muriendo. Y lo que se está levantando por encima del pentecostalismo es el carismatismo. O sea, que hay una cantidad, vamos a llamarle así, de iglesias que son carismáticas por naturaleza. Y son iglesias, vamos a llamarle así, que son independientes. Cada una trabaja por sí mismo. Y sus pastores son los pastores más ricos y poderosos. Y yo tengo una lista de los pastores y sus salarios. Por ejemplo, aquellos que no conocen, o si usted no lo conoce, yo voy a mencionar algunos. Si usted los conoce, lo ha oído, pues ya usted sabe. Benny Hinn, el famoso evangelista que dice que sana a los enfermos y demás, ha tenido muchos escándalos sexuales aquí en Estados Unidos y es un multimillonario. T.D. Jakes, el pastor negro más famoso que tiene Estados Unidos, tiene un capital de 150 millones de dólares. El predicador y evangelista Copeland, fundador de un grupo grande que tiene muchas, se llama La Palabra de Fe, creo que es como se llama, The Word of Faith en inglés. Es un billonario y tiene 4 aviones, jets, que cada jet, dicho por él mismo, ha costado entre 600 y 700 millones de dólares. Es una de las... Hay otro pastor, hay como 3 pastores en África
que son los pastores más ricos de África, todos multimillonarios. Es increíble que África, donde hay tanta necesidad, un país siempre conocido por necesitar la ayuda del oeste, tenga pastores carismáticos que exceden a 100 y 200 millones de dólares anuales. ¿Cómo es posible? Esa pregunta yo me la hago. ¿Cómo es posible? Intimidación. Hay personas que envían lo que no tienen para que un hijo se le sane, para que un padre sea sanado de un cáncer, o esto, o aquello, o lo otro. Y los testimonios que salen testifican de estas tristes situaciones, pero la gente no oye, porque es que son tantos los que están envueltos. Alguien dice, ¿y cómo se envuelven en eso? Porque recuerden que el diablo se transforma en ángel de luz. Recuerden lo que dice Apocalipsis, que estas religiones hacen descender fuego del cielo. Las señales son reales. El diablo hace señales. Si fuera posible, dice la Escritura, engañarían a los escogidos. Tan potente, tan fuerte son las señales de la religión. Porque no hay otra explicación. No hay otra explicación. ¿Cómo es posible que estos ministros se han vuelto millonarios y billonarios con el dinero de los demás? Y lo que están enseñándole es a las personas, yo llamo esto en ironía, a ser codiciosos espirituales, tener codicia, a querer reclamar carros, a querer reclamar casas. Hay quienes van por los parqueos o los estacionamientos de carros de lujo y entonces le ponen, porque yo lo conozco, le ponen la mano encima y dice, este carro yo lo reclamo para mí. O esta casa yo la reclamo para mí. Si eso no es codicia, explíqueme qué es lo que es codicia. Cuando usted desea lo que otro tiene. Y todo eso se hace bajo el manto de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que las riquezas de los malignos sean para nosotros. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Cuando dijo, yo ni tengo cabeza, perdón, no tengo ni un lugar donde recostar mi cabeza. No estoy abogando de que Dios nos quiere pobres y hambrientos y en trapos. Eso no es lo que yo quiero decir. Pero cuando nosotros creemos que porque somos hijos de Dios vamos a evadir las enfermedades y vamos a evadir la pobreza, Cristo lo dijo bien claro, a los pobres siempre tendréis. Y el Señor nos enseñó a nosotros a ser dadivosos con los pobres. ¿Quién levantó la mano? Sí, hermano, podemos decir de que ese evangelio es el evangelio del becerro de oro, porque en realidad, aunque ellos expresen en los servicios todas esas manifestaciones, como dice en el libro de Oseas, que no pudieron alcanzar purificación. O sea, que todos esos actos no les dan para purificarse y presentarse delante del Señor limpios. Exactamente. Muchos líderes religiosos se han convertido en el becerro de oro. Gracias, hermano. Se han convertido en el becerro de oro. Yo conozco a quienes han conocido a algunos de esos evangelistas. Uno de ellos, el que yo dije que yo lo conocí en México, en el aeropuerto, y yo estuve hablando con él y claramente él andaba con sus guardaespaldas. Él estaba esperando a su familia y
y yo vine a él. Él tenía un poco de recelo porque no sabía quién yo era. Después que yo le expliqué quién yo era y demás, yo le hice varias preguntas y definitivamente que verificó algunos de los puntos que yo estoy mencionando en esta mañana. Estas personas parecen no tener conciencia. Sí la tienen, pero la tienen ya cauterizada. Ellos no sienten. Ellos mienten descaradamente, diciendo que ellos oran por cada carta que llega a ellos. Los camiones de los que han dejado esos lugares, que eran ayudantes, hablan de camiones llenos de cartas y de sobres con dinero, y que ellos nunca han visto que estos pastores oren por esas cartas. Sin embargo, ellos dicen que ellos oran por esas cartas. Es una cosa asqueante. Es una cosa asqueante. Yo he visto videos donde cuando ellos están predicando, las personas en los bancos van para el altar y tiran dinero. Tiran dinero, pero estamos hablando de mucho dinero. Y entonces después ellos vienen y saltan arriba del dinero. Yo no sé cuántos aquí vieron esto. En mi niñez yo lo vi, aquellos muñequitos del Pato Donald, del tío, que era, bueno, tenía una bóveda, no una bóveda, no, una cueva llena de dinero, y él se tiraba en el dinero aquel, en las monedas de oro, como si fuera una piscina. Yo lo vi. ¿Algunos de ustedes lo vieron? Eso se veía mucho en los muñequitos del Pato Donald. Y entonces, cuando yo vi a estos pastores brincando arriba del dinero, bueno, no estaban brincando, estaban bailando arriba de ese dinero. Y yo decía... Alibaba. Bueno, sí, también hay tantas cosas. Pero yo decía para mí, esta gente que están ahí, ¿cómo pueden ver eso y creer que eso tiene algo de Dios? Y es porque el espíritu de la religión es uno de los espíritus más fuertes que encontramos en la Escritura. Cuando Juan vio a la gran ramera sobre la bestia en el capítulo 17 de Apocalipsis, dice la Biblia que él se asombró. Esa palabra asombrar tiene un poco ay, yo no sé, estas cosas me vienen a mi mente y yo no sé si ustedes se recuerdan de eso o no. Había en los tiempos míos de mi niñez algo que las mujeres usaban en la cara que se llamaba colorete. ¿Ustedes se recuerdan de eso? No era pintura, era como un polvito rosadito. Hermano, eso todavía existe. Eso todavía. Bueno, existe, pero le llaman todavía así. Colorete. Sí, es colorete. Sobre todo las mujeres mayores. No sé por qué. Bueno, porque ya el color de la piel se van poniendo más pálido. Esta pregunta tendríamos que hacérsela a un doctor para que nos dijera qué pasa en la vejez. Por eso es dicho una vieja con colorete. Una vieja con colorete, o aquellos que son un poquito amarillos, que necesitan un poco de color en los cachetes. Pues bueno, cuando yo veo eso, yo digo para mí, es como un colorete religioso que esta gente se pone, usan para aparentar lo que no es, para presentar otra cara que no es la real. Pero eso es una máscara. Sí, pero eso es algo que está tomando al mundo. Eso es una influencia muy poderosa. Muy poderosa. Pastor Alex. Sí. Aquí hubo hace poco. Yo esas noticias no las sigo porque no me interesan.
pero aquí hace poco ocurrió algo, que fue que un joven de 34 años que es, ¿cómo decirle? Un líder grande de las asambleas de Dios, hicieron un evento. Los eventos estos lo hacen para recaudar dinero, para hacer templos. Sí. Porque ellos mientras más templos grandes hacen, más grandes ellos se sienten. No sé la verdad nada de eso. Pero hicieron como un tipo de seminario, un tipo de congreso. Y como no cabía la gente adentro, este joven se molestó tanto, que él estaba predicando, se molestó tanto que dejó abandonado ¿cómo se llama eso? El podio. Sí. Se puso bravo porque dice que la multitud estaba haciendo mucha bulla y no lo dejaban concentrarse. El hombre dejó todo, se montó en el carro y se fue. Ajá. Cosas terribles. Eso es algo nada más. Eso es el preludio. Sí. Porque cosas terribles suceden en estas religiones. Bueno, aquí... Óigame, yo no estoy creyéndome más santo que nadie, porque yo soy uno de los que participé en una época, se lo puede preguntar al pastor Q, del movimiento pentecostal. Y Sí. para entender eso de hablar en lengua, que eso no existía, que eso era una cosa falsa, me tomó 15 años. Ajá. 15 años entender eso. No por rebeldía, sino porque yo mismo tuve que ir a indagar en las escrituras. Porque este es un movimiento, es una cosa pegajosa, una cosa que sí cauteriza la mente del ser humano. Es fuerte porque le meten temor. Ese espíritu tiene que ser reprendido. Yo los he reprendido y en varias ocasiones que han estado hablando en lengua, y cuando yo los reprendo, que pongo la mano, ellos no pueden hablar en lengua. Eso ya yo lo he hecho ya varias veces y sé que es un espíritu falso, porque si fuera de Dios ellos seguirían. El espíritu de Dios es un espíritu que es santo, por eso se llama el Espíritu Santo, y unifica. En el pentecostalismo hay un despliegue de los más extremos casos de divisionismo, y a la misma vez todos hablan en lengua. Así que si hablar en lengua es la evidencia que ellos tienen como señal de que el Espíritu Santo está en ellos. Aquí en Miami hay una calle donde hay como 7 o más congregaciones pentecostales en la misma cuadra, y todos hablan en lengua con nombres diversos. ¿Y para qué vamos a pasar el tiempo hablando de los escándalos que han habido aquí en Estados Unidos, que son tantos? Yo, por causa de mi posición y por estar rodeado de tantos, he tenido que indagar mucho e informarme mucho de estos personajes, porque están llevando a millones de almas al infierno con ellos. Y desde empastes de muelas con oro, uno de los grandes predicadores de habla hispana, un puertorriqueño llamado Gigi Ávila, que proclamaba de que él empastaba, no había que ir al dentista. Ya tú lo sabes, hermano Adrián, él empastaba las muelas con oro, y la gente abría la boca y delante de las cámaras de televisión. ¿A qué dice usted, querido hermano, que esas señales se pueden hacer? El diablo puede hacer señales. Recuerden las varas que se convirtieron en culebras delante de Faraón y delante de Moisés. El diablo puede hacer señales, pero las señales no salvan. Tenemos que recordar también los temblores incontrolables, la risa santa. La Biblia nos dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Y cuando una persona cae bajo uno de esos espíritus
y no se puede controlar, eso nos enseña que no es el Espíritu de Dios. Así que hay mucha tela por donde cortar. Y la razón por la que yo traigo esta clase es por causa de que hay muchos hermanos que saben que esto es verdad, pero necesitan aclarar ciertos puntos. Necesitan saber el por qué en tal escritura dice esto. O lo que va a ocurrir es de que usted entonces va a tratar de aclarar en su propia mente por qué le hicieron esa pregunta y usted no sabe y va a pasar un tiempo tratando de buscar una respuesta. Y esta clase puede ser que lo ayude a entender mejor lo que esto ocurre. La iglesia de Corintios, que es donde aparece la gran confusión. Déjeme darle esta introducción y ya terminamos porque nuestra hora ya pasó. La iglesia de Corinto era una ciudad marítima. Yo tuve el privilegio de estar en Corinto hace muchos años y entiendo el por qué era la iglesia problemática del Nuevo Testamento. Habían tantos problemas, tantas situaciones que dan miedo, entregadas a todas las prácticas paganas porque estaban compuestos por, como era un puerto, venían personas de muchos países y había congregaciones mixtas donde había muchos idiomas que se hablaban y perdieron el control en estar hablando en voz alta, que por esa es la razón el apóstol Pablo también habla acerca de que las mujeres callen en vuestra congregación porque formaban una serie de preguntas y de enseñanzas y bueno, era un caos. Y tenemos casos allí de borracheras, glotonerías, habían cultos paganos en los cuales prevalecían el éxtasis, los desmayos, reacciones corporales involuntarias y hablar en idiomas sin ser entendidos. Y todas estas cosas ocurrían, en cierta manera, fue filtrándose en la congregación de Primera de Corintios. No en balde el apóstol Pablo pasó 2 años allí tratando de corregir. Hermanos, déjeme decirle esto. Corregir lleva años. Las correcciones no se pueden hacer, y esto se lo he dicho a algunos hermanos, con un mensaje. Lleva tiempo enderezar algo que está jorobado. Y hay un dicho que usted lo conoce, porque lo aplicábamos a los hijos. Árbol que crece crecido, jamás su tronco endereza. Que crece torcido. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Gracias, hermano, por saber que están despiertos. Lo que estoy diciendo con esto es, cuando hay situaciones históricas, modelos que han sido dejados, romper eso lleva tiempo. Pero hay que trabajar. Hay que seguir usando la mandarria o el martillo para romper esos patrones que son obras de hombres sinceros que amaron a Dios, pero eran hombres. Es todo lo que puedo decir hasta ahí. Así que ahí dejamos la clase hoy. En la próxima clase, Dios mediante, vamos a explicar qué realmente es el don de lenguas. Porque no quiero simplemente olvidarme de que eso está en las Escrituras. Así que vamos a terminar. Padre Celestial, damos a ti la gloria, damos a ti la honra. Sí, Señor. Glorificamos tu nombre sabiendo que estamos en esta batalla del Armagedón. Hay tantos espíritus contra los cuales estamos luchando, Sí, Señor. que a veces creemos que son verdaderos y es necesario que nosotros, Señor, como dice la Escritura, probemos los espíritus
para saber si son de ti. Porque no todo el que dice Señor, Señor, pertenece a ti. Danos discernimiento, danos visión. Gracias por estos hermanos que han podido entrar a la clase. Te damos gracias que pudimos hablar y escuchar en parte a la hermana Xiomara allá en Holguín, donde está. Seguimos orando que tú extiendas tu mano poderosa y hagas una obra en ella. Ella está ahora en La Habana, Señor, pero sabemos de que para ti no hay provincias, no hay ciudades, Así es. no hay geografía, Gracias. pues tú eres omnipresente. Así como aquí tenemos situaciones y en todos los lugares de este mundo, Señor, difícil es encontrar un lugar donde haya paz. Solamente hay paz en ti. Amén. Gracias por la que tú nos das a nosotros y nos haces partícipes de ella. Cada uno tenemos necesidades y las traemos a ti. Sea tu honra y gloria, Señor, siempre magnificada por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.